Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí con la psicóloga Fernanda Herrerias y el psicólogo Andrés Ávila para hablar sobre los tipos y modalidades de la violencia. Es un tema muy importante que nos compete a todos, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres y a todos aquellos que nos estén escuchando. Entonces, si gustan empezar a compartirnos quiénes son y sobre el tema, adelante. Ok. Andrés, ¿quieres empezar? Me parece que Andrés está teniendo tema con su internet, Ok, ¿no? sí. Empiezo yo entonces. Ok, Yo soy la psicóloga María Fernanda López Herrerías. Llevo 4 años en experiencia clínica dando terapias, sobre todo a adultos y a parejas. Mi enfoque sí. es transpersonal y actualmente trabajo en la clínica Cosmos Macus y pues nos va a gustar mucho darles esta información que es necesaria para todos. Muchísimas gracias, Fer. Seguramente será muy valioso. Creo que por aquí ya regresó Andrés. Sí, unos problemillas técnicos. Muy buenas noches, me presento, soy el psicoterapeuta Andrés Ávila. Es un gusto y placer estar compartiendo este espacio el día de hoy con ustedes. Pues trabajo con un enfoque familiar sistémico aquí en la clínica Cosmos Macu. Y pues, como ya lo reitero, es todo un gusto y placer compartir este espacio el día de hoy. Ok, pues muchísimas gracias por compartirnos sobre esta plática que seguro será como muy valiosa para que todos lo puedan escuchar. Entonces, pues adelante, ¿quién inicia? Bien, pues el tema a iniciar es violencia, los tipos y modalidades. Vamos a Sí, abordar este tema a partir de, primeramente, la definición de violencia. ¿Qué entendemos por violencia? Porque muchas veces tenemos entendido un concepto, pero sin embargo es necesario aclararlo. En este sentido, se entiende la violencia a aquellas situaciones en las cuales alguien se mueve en el extremo de la relación con otras personas, en el sentido de la exigencia de obediencia y sometimiento hacia una persona o hacia varias personas, esta en contra de su voluntad. Vamos a definirlo como que es un ejercicio de poder y autoridad que ofende, perjudica y quebranta los derechos de la persona, ya que sí, ocasiona daño, lesión, incapacidad e incluso puede provocar la muerte. Existe un arriba y también existe un abajo, en donde esto se ejerce pues cierto poder y existe pues una manera, una forma simbólica o real en donde puede haber un perjuicio derivado del ejercicio también de esta violencia. Ahora, hay que entender que violencia no es lo mismo que agresividad. La agresividad y la violencia a veces se tienden a entender como que son sinónimos. Sin embargo, la agresividad podemos entenderla como que es una estructura biológica que al ser, digamos, son estructuras biológicas que al ser estimuladas disparan una respuesta agresiva. Esta agresividad aparece en situaciones como amenaza de territorio frente a la alimentación, reproducción o a la misma vida. Y pues es una conducta de defensa frente a la pérdida de algo vital. Muchas veces lo que hace también la cultura es regular esta agresividad, pero sin embargo vamos a entender que es una cuestión, por así decirlo, más natural a diferencia de la violencia, es un acto dirigido con la intención de generar un daño hacia una persona o hacia varias personas. ujú, ok, gracias, Andrés. En este sentido, ¿tú por qué crees, Andrés, que este es un tema que no solo es dirigido hacia las mujeres, por ejemplo, sino que también puede ir dirigido a la violencia que se puede ejercer hacia los hombres, hacia los niños o hacia cualquier tipo de personas o género? Bien, pues es importante ya que muchas veces se hace como que esta definición de violencia de género únicamente especificada a las mujeres. Es importante que existen poblaciones en las cuales hay segregación y discriminación y las entendemos como poblaciones clave. Sin embargo, sí, la teoría o los estudios que se hacen en enfoque de género van dirigidos a minimizar el impacto en estas poblaciones. Sin embargo, no estamos exentos de vivir o padecer en algún momento en la vida alguna situación violenta
y de algún tipo o modalidad en donde se está ejerciendo también, dependiendo del contexto, estas violencias. Ok, de acuerdo. Y justo hablando de estas violencias, vamos a hablar de los tipos de violencia que existen. Existen el tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Y vamos a empezar con la violencia psicológica, que según el INEGI en los últimos estudios, el 40% de las mujeres a partir de los 15 años o más han vivido este tipo de violencia y la que predomina más últimamente es la psicológica. Ahorita veré las otras violencias, pero esta es la que ahorita está predominando más. Pero, Ujú. ¿qué es la violencia psicológica? Es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede constituir en negligencia, abandono, descuido, infidelidad, que estas características pueden conllevar a la víctima a una depresión, aislamiento, baja autoestima o incluso el suicidio. La Ok, violencia psicológica se manifiesta como un largo proceso en el cual la víctima no se da cuenta que el agresor vulnera sus derechos, ya que es un tipo de maltrato que es sutil y es difícil de detectar. Por ejemplo, en este tipo de violencia, últimamente con mis consultantes y en general he escuchado el término de gaslighting. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Lo han escuchado? Claro que sí. sí, un poco. El gaslighting es justo esto, es el tema de violencia psicológica. Les voy a dar como un ejemplo. Por ejemplo, cuando una mujer descubre una infidelidad y el novio le empieza a decir de, no, estás loca, seguro son tus celos, eres insegura, no pasó esto, entonces empieza a dañar como esa realidad de la persona, de la víctima, en este caso la mujer, que incluso se empieza a cuestionar su realidad. Ese es el tipo de violencia psicológica y que ahorita se está usando mucho el término de gaslighting, que la hacen dudar Claro, de su realidad. claro. Digamos que en términos coloquiales es como que nos hacen sentir si estuviéramos locos, ¿no? Que eso que Exacto. estamos diciendo es dudar de esa realidad. Así es. Ok. Y ahorita predomina mucho en, como veo más parejas, en parejas jóvenes, este tipo de violencia. Ah, Ujú. ok, después nos vamos a la violencia física, que es el uso de la fuerza física para provocar daño no accidental o con algún tipo de arma u objeto que puedan provocar lesiones, ya sean internas o externas, o ambas. Este tipo de violencia sí es fácil de reconocer, ya que obviamente deja marcas, pueden ser permanentes, pueden provocar alguna discapacidad o incluso causar la muerte. También veo en este tipo de víctimas de violencia física que tienen un miedo a experimentar la posibilidad de que se repita un episodio violento y eso puede mantener a las víctimas en un estado de tensión que incluso puede generar malestares como dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales, taquicardias, etcétera. Ok. Es lo que podemos sentir en el cuerpo. Sí, y bueno, Ujú. esto es más visible, a diferencia de la psicológica, que es más sutil. Luego está la violencia patrimonial, que es el cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Aquí es Ujú. donde alguien se convierte como el que tiene como más poder sobre otra persona en la parte económica. Se obliga a una persona, en este caso a la víctima, a renunciar derechos sobre una propiedad, sus derechos sobre una propiedad, papeles, bienes materiales. Se refiere más a este tipo de violencia patrimonial. Por ejemplo, tengo un ejemplo particular de este tipo de violencia, que es, en un momento llegué a trabajar en una firma de abogados donde hacía entrevistas para detectar violencia intrafamiliar. Y en este caso era un hombre que era mexicano y se había casado con una estadounidense. Y la estadounidense lo obligaba a tener intimidad con ella a cambio de que no le rompiera su visa de trabajo que tenía ahí el mexicano o sus papeles. Y esto se puede dar a entender como parte de la violencia patrimonial, ya que Ujú. sí te roban tus objetos,
personales, tus datos importantes, tus papeles importantes a cambio de cosas. Ujú, ya. Y ahí podría estar como precisamente la violencia patrimonial, pero también sería como algún tipo de violencia Sexual, psicológica inclusive, o y sexual, psicológica. Ujú. en el sentido de la petición que está pidiendo a cambio. Claro. Sí, incluso este tipo de violencias, se pueden ver todas en una pareja, no solamente es una, se pueden ver todas en una pareja. Mm, Ok, O sea, digamos que puede haber más de un tipo de más violencia de tipo de en una violencia. situación. Así es. Y pues nos vamos con la violencia económica, que es toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar ingresos de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. También limita la autonomía e independencia de la víctima, lo que en muchas ocasiones es un factor para que continúen en una relación de violencia. Aquí se Ujú, refuerza mucho la dependencia con el agresor y aumentan sus sentimientos de incapacidad y minusvalía de la víctima. Aquí tengo otro ejemplo. Con unos consultantes de una pareja, ya están casados por 3 años, pero la mujer de la relación em, no le dan como su gasto. Ella es ama de casa, él sí gasta mucho dinero en él y en sus hijos, pero a ella la deja sin ningún gasto. Incluso como en la parte de higiene personal, ni siquiera le da para ese tipo de gastos. Entonces ahí se puede ver muy, muy remarcado la violencia económica, que ni siquiera tenga para sus gastos de higiene personal, para sus cosas como persona. Claro, ujú, que incluso hasta a mí se me ocurre el ejemplo muy cotidiano o muy común que se suele encontrar del condicionamiento de yo te mantengo, deja de trabajar, Justo, ¿no? Y puede ser en una relación paralela, bilateral, tanto puede ser un hombre este, comentándoselo a su pareja mujer, un hombre con hombre, o incluso de mujer a hombre, ¿no? Este condicionamiento, ¿sabes qué? Mira, no me gusta que trabajes, yo puedo con el sueldo y mantener el hogar y los gastos personales de ambos. Sin embargo, empieza a haber una relación desequilibrada, en donde de pronto empieza a haber esta condicionante de, bueno, si quieres ganarte pues, ciertos privilegios o tener acceso incluso hasta derechos más básicos, pues se tienen que hacer ciertas cosas. Entonces ahí empieza la coerción y el ejercicio de poder sobre el otro. Entonces hay una condicionante en la cual el otro está dispuesto al sometimiento, bueno, está orillado al sometimiento para que pueda acceder, como les comento, a estos derechos a veces tan básicos como es el vestir, el exacto, comer, ¿no? La recreación. Entonces, pues sí, es uno de los también más comunes que también se me llegan a ocurrir como ejemplo. exacto, sí, ujú, también es uno de los más comunes. ok, Y ya por último, la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquier persona y aquellas que abusan pueden ser personas conocidas, miembros de la familia o desconocidos. Nosotros como terapeutas, que a lo mejor no sé si ustedes han tenido casos con víctimas de violencia sexual, pero casi la mayoría del tiempo son por el círculo cercano. Sí pueden ser ocasiones extrañas, pero casi siempre es del círculo cercano cuando pueden pasar este tipo de violencia. claro. Como cuáles podrían ser algunos indicadores que nos hablaran que precisamente esos, estamos siendo víctima de la violencia sexual? Porque a veces, como bien dices, al ser de círculos cercanos, a lo mejor puede ser difícil de identificarlo. Entonces, ¿cómo saber que esto está sucediendo? Se puede identificar sobre todo en parejas. Me voy a encaminar primero a esa etapa. En parejas, también la violencia sexual puede ser cuando, por ejemplo, el hombre no usa un preservativo. También eso puede ser parte de la violencia sexual.
O cuando se quita el preservativo en medio del acto sexual, eso también puede ser violencia sexual. No solamente violencia sexual involucra la violación como tal, sino también ese tipo de actitudes o acciones, o incluso el contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Eso también es parte de la violencia sexual. Claro. Y lo puedes detectar cuando tú como víctima de esta situación no te estás sintiendo cómoda acerca de esas personas, cuando no hay un consentimiento. Con ese tipo de información, con ese puedes darte cuenta de que estás siendo víctima de abuso sexual o de violencia sexual. Claro, ok, Que incluso también podría añadirse que el acoso y el hostigamiento son formas de violencia sexual o de violentar sexualmente a las personas. En este sentido, también, por ejemplo, el forzar a las personas a un Tener aborto relaciones. o incluso al uso de un método anticonceptivo también se puede considerar como violencia sexual. de acuerdo. Ok. Me quedo pensando mucho en lo que compartían justo también de las enfermedades de transmisión sexual, porque muchas veces lo que escuchamos precisamente en consulta es que una de las personas es consciente cuando ya tiene la enfermedad y no lo dice, ¿no? Exacto. Entonces, ya cuando transmite, ¿no? Pues muchas veces es un modo también de sometimiento, ¿no? De dejar marcado de alguna manera a la persona. Así es. Claro. ¿Mm? Ok, va. ¿Y existe algún otro tipo entonces, Fer, aparte de estas? Esos serían todos los tipos de violencia y mi compañero Andrés va a platicar las modalidades de este tipo de violencias. Ok, Claro que como podemos entender modalidades, digamos que son los contextos o los ámbitos en donde se da la ocurrencia de estas violencias. Vamos, ya he explicado los tipos o cómo es que se puede dar, ahora dónde se ejerce y se manifiesta claramente este tipo de violencias. Vamos a empezar por la violencia familiar, que anteriormente, hace algunos años, todavía se manejaba como violencia intrafamiliar y que se creía que solamente en la familia era donde se daba pues las violencias o todas las violencias, y si no era en la familia era en la pareja. Pero sin embargo tenemos entendido que hay diferentes contextos en los cuales se puede presentar y de diversas maneras, ya sea porque haya jerarquía o una relación paralela. En este caso, en la familiar, puede ser desde el cónyuge hasta el familiar de, bueno, familia nuclear o familia extensa. Aquí, pues bueno, es un acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar y controlar, agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, realizada por el agresor y que tiene o ha tenido algún vínculo de índole familiar con la víctima. Ujú. Entonces, se tiene que entender que también pues puede haber también un vínculo o alguna relación afectiva o un sentimiento eh, con la persona. Y pues está, ¿cómo suele ejercerse? Pues como lo menciono, ¿no? Es como una mezcla de varios tipos de violencia en la cual hay un condicionamiento claro de la cuestión económica, de las cosas. Vamos, un ejemplo muy básico, el de, a ver tu celular, con quién estás hablando, te lo voy a retener y no te lo voy a dar hasta que me des una explicación, que va también un poco encaminado a veces a desarrollar algunos padecimientos como la cegotipia. Y entonces el estar constantemente con la pareja, con incluso con los hijos, ¿no? O con los demás miembros de la familia, pues esto se traslada tanto en una violencia simbólica o muy sutil, que puede ser la psicológica, llevada o exacerbada a una violencia física, en la cual ya empiezan desde los jaloneos, los empujones, los golpes, hasta puedes llegar a una cuestión mortal. Entonces, ah, va escalando y pues esta, digamos que es una de las más comunes o de los contextos más comunes en donde se ejerce la violencia y de los cuales son un poco más identificables. Sin embargo, al tratarse de un sistema o un contexto más cerrado, pocas veces se llega a saber de que la víctima o las víctimas están padeciendo violencia, sino es hasta que existe una denuncia o claras evidencias manifiestas tanto en comportamientos o en el mismo cuerpo de que hay lesiones ejercidas por el agresor. Ujú. claro. Bueno, aparte, bueno, retomando esto que comentabas, ¿no? El ejemplo de los celulares.
pareciera que hoy con el tema de las redes sociales también se ha vuelto como muchísimo más común escuchar, esta revisión del celular, WhatsApp, ¿no? Que podríamos considerar como una cuestión muy, muy privada, pero que sin embargo se empieza a transgredir y empezar a tomar como una normalidad. Claro, sí, se naturaliza y de hecho se normaliza, ¿no? El hecho de que incluso si no me cela, no me quiere, que es parte como incluso de hasta algunos, de unas formas dañinas de cómo es que se establece un vínculo con una persona y que de alguna manera fomentado también por la comunidad o la cultura, pues difícilmente se llega a asociar como, como un tipo de violencia, el cual debería de ser atendida o debería de ser visibilizada como, como tal. Ujú. Pero bien, Ujú, pasemos a violencia institucional, que es una modalidad en donde también se suele dar, eh, digamos, la familia es una institución, sin embargo, esto se desplaza a otros lugares como son, pues, el trabajo, en instituciones gubernamentales, incluso en donde uno llega a desplazarse y llega a solicitar algún tipo de ejercicio de derecho humano y se le es negado o se le generan ciertas pautas como para alentizar o ralentizar el trámite o el proceso por el cual la persona esté pues ejerciendo su derecho. Entonces, pues se puede entender como que es una obstaculización, perdón, o un impedimento del goce y el ejercicio de los derechos humanos, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de la violencia. ¿Sí? Entonces ujú, también se puede ver, por ejemplo, ejercida esta violencia institucional, por ejemplo, se me ocurre un tipo de violencia como es la obstétrica, cuando las mujeres van a dar a luz, bueno, las personas gestantes, y de pronto no falta el comentario de la enfermera que dice, no, ah, qué bien que estuviste para que cuando te lo metían, pero ahorita que va a salir, estás gritando. Entonces, es una forma también de violentar y una forma agresiva también implícita, explícita, perdón, de pues ejercer esa violencia sobre la persona. Ujú. Yo tengo otro ejemplo, Andrés, si me permites, de la Adelante. violencia obstétrica, que también cuando estuve en una fundación de mujeres, am, una mujer compartió que ella quería usar un método anticonceptivo para protegerse, para no tener un embarazo, ya no quería embarazarse, ya tenía un hijo, y la enfermera de esa institución le dijo, ay, pero usted para qué lo quiere si usted está gorda y fea y nadie se la va a querer tener relaciones con usted o así. O sea, le negaron el derecho a un anticonceptivo, mm. solamente por su físico. Entonces ahí también podemos ver que es ese tipo de violencia, ¿no? Claro, y es a veces muy común en las instituciones, en el mismo trabajo, en donde hay relaciones desiguales o donde simplemente se quiere ejercer un derecho humano y este se ve impedido o omitido, ya que pues, se hace este impedimento para el libre acceso a los servicios y políticas públicas. Ujú. Muy buen ejemplo también. Y pues pasamos también a lo que es violencia laboral y docente, que está como un poco más encaminado a hablar de estas cuestiones en donde también, más que nada se habla de la relación desequilibrada en la que un hombre y una mujer pueden estar ejerciendo cierta profesión o cierta labor y en el cual especialmente se puede entender que hay una diferencia en tanto trato como también en tanto a ganancia económica o posibilidades de ocupar un cargo o un puesto. Entonces, pues es prácticamente algo que impide el desarrollo y atenta contra la igualdad, de modo que constituye una violencia negativa e ilegal para incluso hasta contratar o postular a la víctima. Ujú. Entonces, sí es es muy parecida o más bien se ve como, ¿cómo se puede decir? Pues varios tipos de violencia, tanto simbólica como explícita, que puede ser la psicológica,
la violencia incluso hasta física, Sí. manifiestas en este contexto y en este ámbito que es el laboral y docente, como va desde de relaciones igualitarias como el bullying, por ejemplo, el hostigamiento, que son acciones dirigidas para precisamente erosionar o desgastar a la persona y que se sienta pues poco eficiente o poco adecuada para la labor que está desarrollando dentro de la institución. Y esto también te puede ayudar en un ejemplo Ujú. que, por ejemplo, como mujer, en entrevistas laborales te preguntan si tienes hijos. Y entonces a partir de que si tienes hijos o que si no tienes tanta disponibilidad como una mujer soltera sin hijos, te van descartando. Esa es parte también de este tipo de Claro, modalidad, ¿no? claro. Sí, 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 hacer ese hincapié en las diferencias que eres o no apto para laborar o que incluso define las capacidades que puedas tener y el desenvolvimiento en la misma institución. Claro. Ujú, claro. Ujú. Y de ahí pasamos a una de las violencias que no es la más importante, sin embargo, tiene mucha relevancia, que es la violencia en la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso los medios de comunicación fomentan este tipo de violencias, ya que lo refuerzan con estereotipos entre la diferencia, por ejemplo, de la diversidad, hombres, mujeres y personas trans, eh, y etcétera. Ujú. Entonces, esto es una forma en la cual claramente la sociedad va estigmatizando y va reforzando ciertos patrones conductuales con los cuales nos vemos nosotros envueltos para ejercer o no algún tipo de eh, ejercicio de poder sobre los demás. Entonces, en este caso lo definimos como que son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres u hombres en el ámbito público y proporcionan su denigración, discriminación, marginación o exclusión. Prácticamente es el fomento de la segregación, ya Ujú. sea como por ejemplo violencia racial, que tiene que ver con, pues tú tienes un cierto test de color de piel, a diferencia de aquella persona, y se le pueden otorgar ciertos privilegios simplemente por el hecho de tener un test de color de piel diferente a quien está solicitando a lo mejor pues un servicio. Y entonces ahí se ve fomentado incluso en redes sociales, ¿no? No sé si han visto por ahí un meme de una paleta de colores y ahí se ve claramente reforzada esa idea de la discriminación y la segregación entre grupos raciales. Y hay muchas otras formas en las cuales la comunidad va fomentando justamente este tipo de violencias y se ven naturalizadas o incluso hasta normalizadas. Ujú. Ujú. Y pues pasamos a una de los tipos de las modalidades de violencia más fuertes, que es la violencia feminicida, que es prácticamente aquí en donde se ve explícito todo el ejercicio de un sistema pues machista, patriarcal, que se ve directamente ejercido sobre las mujeres, en este caso por el simple hecho de ser mujeres o las condiciones en las cuales se encuentran. Y digamos que es la forma extrema de violencia de género en contra de las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privado, conformada por un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en un homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres, que aquí como va de la mano también con la comunidad, muchas veces revictimiza a la persona afectada, haciéndolo incluso como, o tornándolo como un caso de morbo o de exhibicionismo. En este caso también los medios de comunicación, sean redes sociales o incluso la televisión, fomentan este tipo como de modalidad, la cual pues muchas veces quien es la víctima es más tendencia o noticia que el mismo victimario. Y pues sí, como se entiende, es una forma extrema en la cual se van depositando todas esas formas violentas dirigidas hacia un grupo sectorial específico, en este caso son las mujeres. Y en este caso Claro. podríamos hablar como el caso de Melanie, no sé si escucharon de ese caso.
Mm, no, donde ¿nos compartes? Sí, donde estaba una pareja de jóvenes, donde el novio al parecer se enojó con la novia, en este caso Melanie, y afuera de una fiesta la empezó a golpear Mm, y ujú. entonces la amiga de Melanie trata de defenderla, pero él no deja de lastimarla, de violentarla. Y incluso le dejó como el ojo morado, como dice Andrés, en las noticias pasan más como el morbo de la escena de los golpes, más que de la víctima, sino como la escena de la violencia, ¿no? Y Ujú. eso vuelve a revictimizar a la víctima, que en este caso fue Melanie. Claro. Así es. Ujú. Entonces esas acciones incluso hasta a veces son condonadas porque se culpa más bien a la persona por, no sé, estar en cierta situación o contexto más que al mismo agresor. Entonces en esta situación pues sí es muy, muy implícita la forma en cómo es que se ve esta modalidad, incluso hasta de manera cultural, manifiesta. Y pasamos también a la violencia digital, que prácticamente hablando ya de redes sociales y de los medios de comunicación, pues es hoy día una de las más comunes en las cuales pues estamos susceptibles a intercambiar información también un tanto sensible, la cual está pues muchas veces mediante las tecnologías de información y la comunicación, pues se llega a compartir sin el consentimiento de la persona quien lo está compartiendo. Entonces se hace, digamos, algo masivo o una burla de ello y es una forma también directa de violentar los derechos humanos de la persona que está compartiendo el contenido o la información de manera explícita. Entonces, pues prácticamente son actos también simbólicos dirigidos a atentar contra la dignidad y la integridad de las personas a través de los medios digitales. Sí es muy necesario que hoy se tenga en consideración, por ejemplo, en algunos cursos me han comentado que hay ya eh, programas para poder hacer que este contenido solamente sea visible en un solo dispositivo o el simple hecho de poner alguna marca de agua en la fotografía, video o algo o información que se vaya a compartir para que este no pueda ser divulgado libremente o que se sepa que viene de una fuente principal, con lo cual pues directamente se encuentra a la persona que está agrediendo, que está violentando directamente a transgredir con este compartir la información sin el consentimiento previo de la persona. Entonces, hoy en día hay muchas formas, sin embargo, la falta de información y la falta de conocimiento, pues muchas veces lleva a que esto de manera masiva se llegue a compartir y pues genera problemas tanto individuales como problemas sociales en la persona afectada. Ujú. Ujú. ¿Sí? Entonces, un ejemplo muy común, pues, es el de las conocidas, ¿no? O los packs, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos en una relación de pareja, pues se comparte esto, pues no es que esté mal hacerlo, es una cuestión también erótica, y sin embargo, bueno, el hecho de manejar este contenido sensible y que se comparta sin el previo consentimiento de la persona, pues ya ahí está dándonos a entender que se está vulnerando y se está pues violentando a la persona quien está compartiendo esta información sensible. Ok. Ujú. Y pues pasamos a una de las últimas que pues también vamos a decir no es menos importante, pero tiene mucho que ver con esta cuestión de las redes sociales y los medios de comunicación, que es la violencia mediática. Entonces ahorita incluso vinculándolo con el ejemplo que nos comentaba la psicóloga Marifer respecto a el caso de Melanie, pues es una forma también de violentar a la víctima mediante como el compartir masivamente esta información sin Claro. contemplar el impacto que puede generar, el impacto psicológico que puede generar en la persona afectada y que, bueno, a veces lejos de intentar generar los mecanismos para que esto se prevenga o de alguna manera coadyuve a que la persona tenga algún acceso a derechos humanos como lo es la justicia, Ujú. pues al contrario lo ralentiza
y entorpece esos procesos. Entonces, sí es una forma en la cual la violencia de la modalidad mediática pues puede fungir un papel también muy importante en la manera en cómo es ejercida esa violencia. Ujú. Ok, ya. Sí, escuchando, pues justo, ¿no? Hay muchísimas tipos y modalidades, ¿no? Que a veces es difícil poder identificar, tener conocimiento o saber, porque lamentablemente vivimos en, pues justo, ¿no? Un mundo donde la violencia es muy normalizada. Entonces yo creo que estos temas vienen muy bien porque nos hacen conscientes, nos informan, ¿no? De saber y poder ubicar, ah, claro, ¿no? Escuché esto, tal vez entonces esté tratando de esto, ¿no? Porque en el ejemplo de una pareja, pues muchas veces ni uno ni el otro se dan cuenta que pueden estar cayendo en un acto violento. Se ha normalizado tanto que esa es la forma, ¿no? Así es como funciona. Lo que decía Andrés es como si no me celas, no me amas, ¿no? Entonces es lo conocido, eso es lo común. Entonces, el que podamos escuchar esto, creo que nos ayuda a ser un poco más conscientes, ¿no? De poder identificar y escuchar para poder estar abiertos, así somos parte de esto de manera pasiva o activa, pues podamos poner cartas en el asunto. Claro, y Claro. también, disculpa Andrés, ¿quieres comentar algo? No, 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 adelante, adelante. También queríamos compartirles el violentómetro que lo vamos a dejar en la cajita de información o cuando se suba este video, pero lo vamos a dejar ahí para que detecten cómo inicia la violencia, que puede iniciar desde bromas pesadas, desde aventones, empujones, y cómo puede ir escalando esa violencia ya hasta como abuso sexual, agresiones físicas y todo ese tipo de violencia, sobre todo para que ustedes visualmente lo puedan tener y ser conscientes de qué es violento o no en una relación de pareja o en cualquier otro tipo de relación. Ok, muchísimas gracias. Claro que sí. Entonces, como lo entendemos, pues es este escalado y va con una serie de situaciones a lo mejor muy sutiles, que dentro como de la violencia del tipo psicológica, pues es difícil identificar. Sin embargo, con el abordaje de estos temas y cuanto más también vayamos impidiendo que se refuercen culturalmente hablando, pues vamos a prevenir que esto se pueda reproducir tanto en nuestras relaciones interpersonales como incluso en la niñez o en el caso de que nosotros podamos ser víctimas, identificarlo con inmediatez para precisamente cortar ese patrón del Conducta. ejercicio de la violencia. Claro, Ujú. ya. Y bueno, una gran pregunta o dos. ¿Qué hacer cuando ya identificamos entonces esto, ¿no? Que de alguna u otra manera estamos siendo parte de, ¿a dónde podemos acudir? Una, si se trata a lo mejor de una denuncia o alguna institución. Y dos, en el tema de la psicoterapia, ¿no? ¿Cuándo buscar la psicoterapia individual? ¿Cuándo buscar la psicoterapia de pareja? ¿Qué nos recomendarían en ese sentido? Pues en caso de identificarse con lo que platicamos hoy, ya sea en cualquier tipo de la violencia o modalidades, sí pueden acudir a terapia. Tienen que también checar qué enfoque les conviene mejor para tratar este tipo de situaciones. En el caso mío de violencia, de tema de parejas, atiendo más como la violencia sexual o psicológica. Podrían acudir con un terapeuta de pareja. También pueden acudir con un terapeuta individual, sistémico, familiar para ayudar a ese tipo de situaciones. Y Ok, en cuanto a las organizaciones, también podríamos poner en el video, en la caja de descripción, a los lugares a donde podrían acudir, pero si ya detectan alguna de las cosas que platicamos hoy, al menos tres situaciones en las que se sienten identificados, sí ya acudir a terapia o buscar ayuda en esas instituciones. mm. Claro, yo creo que algo muy importante sería poder acudir a este tipo de instituciones o la denuncia, que sabemos que a veces pues es muy carente, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, pero
creo que lo principal, ¿no? Una base podría ser simplemente pues intentar quitarnos, ¿no? O sea, cuando identificamos eso, poder salirnos de esa situación, que precisamente la psicoterapia pues viene muy bien, porque pues muchas veces aunque queramos quitarnos, hay algo que no nos permite quitarnos de ahí, patrones aprendidos, ¿no? Repeticiones inconscientes que vuelven como mucho esa dificultad, ¿no? A no irnos de eso. Entonces, bueno, ahí también podría ser una psicoterapia individual, ¿no? A lo mejor la pareja no quiere o no se presta o ni siquiera lo identifica, ¿no? Pero si en uno está, poderlo hacer a lo mejor también de manera individual. Así es. Claro. Y que también de manera escalonada recurramos en el momento en el de que nos sintamos con la identificación o con la incomodidad de estar siendo víctimas de algún tipo de violencia y sus diferentes modalidades, pues recurramos a personas también con las cuales podamos confiar y con las cuales podamos, pues de alguna manera básicamente charlarlo para, pues buscar los mecanismos y las formas en las cuales también nosotros nos podamos acercar a otro tipo de instituciones o de profesionales especializados para tratar este tipo de temas. Entonces, pues sí es importante que nos hagamos como de estas redes de apoyo que a veces puede ser la familia, a veces no lo es, pueden ser las amistades o en este caso, pues sí, profesionales dedicados a la especialización y la atención de este tipo de situaciones. Ujú. Ok, oh, pues muchísimas gracias por toda su aportación e información, fue muy valiosa. Yo creo que fue un tema que da para mucho más, ¿no? Seguramente si nos vamos en cada tipo y en cada modalidad podemos sacar mucho que lo podremos seguir compartiendo en futuros videos, ¿no? Inclusive también en algún video platicarles un poco a la gente de qué se tratan los diferentes enfoques psicoterapéuticas, ¿no? Porque muchas veces no saben a qué se refiere y cuando buscamos terapia, pues no sabemos exactamente cuál es lo mejor, ¿no? ¿Qué nos podría convenir más? Entonces, tal vez en algún otro momento que puedan escucharnos hablar, ¿no? De qué les recomendamos para tratar qué, ¿no? Un cierto tipo de temas. Pues esa fue la intención, poder hacer llegar esta información a la gente. Nosotros efectivamente somos de la clínica Cosmos Maco, somos psicoterapeutas de aquí. Tenemos varios enfoques, varias modalidades y bueno, dejaremos información por si están interesados en acudir a la terapia ya sea individual, familiar o de pareja. ¿Sale? Entonces, pues muchísimas gracias. Yo soy Mariana, también terapeuta de aquí de Cosmos Macu y fundadora. Y bueno, pues si tienen preguntas, tienen algún tema que también les gustaría que dialogáramos, que conversáramos, que informáramos, pues estamos súper abiertos para poderles llegar la información. Entonces, pues hasta acá nos despedimos y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, bonita noche.